Ken Wapnick tenía una frase que decía: el mundo es una solución no adaptativa a un problema inexistente. Y esto mismo se puede aplicar al cuerpo o a todas las cosas que buscamos aquí en este mundo. Una solución que no sirve para un problema que no existe. Pensamos que el problema es la culpa. Sí, el problema es la culpa, pero el problema es creer que la culpa es real porque creemos que la separación es real, es decir, es un problema inexistente. El real error no es la culpa en sí, el real error es creer que la culpa es real, creer que el pecado es real, es lo mismo, creer que el castigo es real, por lo tanto creer que está justificado atacar. Entonces, ese es el verdadero problema, entre comillas. Es nuestra creencia, en verdad, no es la culpa en sí, porque la culpa no es real, es una ilusión. El error es nuestra fe en el error, nuestra creencia, una errada creencia en algo que no existe. Luego, como hacemos real la culpa para nosotros, no la hacemos real literalmente, pero la creemos real. A esto se refiere el curso y a esto se refiere Ken Wapnick cuando dice hacer real el error. No es hacerlo literalmente real, sino creérselo real. Así que para que entendamos esto. Cuando hago real la culpa, para mí voy a hacer también justificado el castigo, el sufrimiento, el sacrificio y el ataque y el odio. Entonces, resolviendo el real problema se resuelve todo lo demás. No se resuelven necesariamente las cosas del mundo, sino se resuelve nuestra creencia en el mundo. El mundo deja de ser real porque nunca lo fue. No es que en algún momento fue real, en ningún momento el cuerpo, el mundo, este universo fueron reales. Si fuese real, Dios estaría loco, pero no lo es. Dios no inventó, no hizo este mundo, nosotros lo estamos imaginando, lo estamos alucinando. Ahora, la idea es ir al verdadero problema, recordemos, entre comillas, problema, porque no es real, pero el error está en creer que la culpa es real. El error no está en mi comportamiento, no es que ocupo mi tiempo en drogas, en alcohol, en mujeres, en juegos, en el celular, en cualquier cosa. Ese no es el error. El error no es que le pego a mis hijos, no es que maté a mi señora, no es que detoné una bomba nuclear. Ese no es el error. El error es que creo que soy culpable porque creo que me separé de Dios y luego proyecto mi culpa hacia afuera, la quiero ver afuera, por lo tanto odio al mundo. Este es el error no está en el comportamiento, porque por mucho que corrijamos el comportamiento, no estamos corrigiendo nada. Si en la mente sigue habiendo la misma creencia de que soy culpable y sigue habiendo la misma creencia de que mis hermanos lo son, por lo tanto sigue habiendo el mismo odio, el mismo rencor, no estoy solucionando nada. Nada va a corregir mi mente excepto mi propia decisión de cambiar de maestro. Esto es perdonar, es darme cuenta de que estaba escogiendo al ego y que el ego miente. Yo me inventé al ego, el ego no me controla. Yo me lo inventé y yo le quise hacer caso. Esto no es un pecado, escoger al ego no es un pecado, no es algo condenable, es un chiste, es un error, es una tontera, es algo absurdo. Es escoger una opción que ni siquiera existe, pero me estoy alucinando y creyendo que puedo sufrir. Entonces la corrección está en la mente, y no en el cerebro, en la mente, que toma la decisión entre el ego y el Espíritu Santo, o entre el ego y Jesús, entre el ego y la voz de Dios. Da lo mismo el nombre que le pongamos, el símbolo que le pongamos. Esa es la verdadera corrección, darme cuenta de que por donde yo iba con el ego, no en el mundo, no en los caminos del mundo, me refiero a la opción que yo estaba tomando de juzgar a mi hermano y juzgarme a mí, no me iba a traer paz. No solo no me iba a traer paz, sino ni siquiera existe. Eso es lo que tenemos que entender. Escoger al ego no solo no me va a dar paz. Escoger al ego es locura, es demencia, es creer que puedo odiar, es creer que el Hijo de Dios puede odiar, es creer que el Hijo de Dios puede estar separado de su Padre y dividido en muchos cuerpos. Y eso es claramente imposible. Si por un solo momento pensáramos en qué es Dios y qué es su Hijo, nos daríamos cuenta de que no tiene ninguna relación con este mundo, estos cuerpos, este universo, estos planetas, estas situaciones, que las pandemias, que las guerras, que los conflictos, que las discusiones entre familias. El amor de Dios no tiene nada que ver con eso, ni siquiera tiene relación con lo más hermoso de este mundo, los atardeceres, los ríos y montañas,
eh, lugares paradisíacos y cosas por el estilo. El amor de Dios no tiene nada que ver ni con lo bonito ni con lo feo de este mundo. El amor de Dios no tiene ninguna relación con este mundo en su totalidad. Porque este mundo no existe, este mundo lo inventamos creyendo que éramos culpables. Como dice una cita del curso, que el mundo es el sistema ilusorio de aquellos que han enloquecido de culpa, aquellos a quienes la culpa ha enloquecido, es decir, todos como un solo hijo que fuimos y que lo seguimos siendo en espíritu, en nuestro verdadero ser. Creímos que nos separamos de Dios y creímos que éramos culpables. Esta es la base del ego y es una mentira. Por eso es que hay que entender esa base para darse cuenta de que no es real. Nunca nos separamos, nunca fuimos culpables, nunca hubo pecado, nunca hubo daño real. No lo hubo. Entonces, como un solo hijo, pensamos que nos separamos y nos inventamos todo este mundo para escapar de la culpa, para proyectarla afuera, para decir, sí, realmente me separé, realmente soy muy pecador, muy culpable, realmente Dios me va a castigar. Y ahora, ¿qué hago? Imagino que me divido en muchas mentes y ahora invento todo un universo y cada pedacito de mente ocupa un cuerpo y eso es una solución no adaptativa a un problema inexistente. Es decir, creo que ahora viendo la culpa afuera no la voy a sentir yo, sin embargo la sigo sintiendo. La sigo sintiendo porque aún creo que la separación es real y no es real. Entonces, cualquier solución que yo intente buscar en este mundo no va a resolver el verdadero problema, mi errada creencia en la separación y en la culpa. Entonces, cualquier solución que yo escoja aquí, a lo más va a resolver algo en mi cuerpo o ya sea mi cuerpo físico o mi cuerpo psicológico, pero jamás va a resolver ni un 1% en mi creencia en el ego, no tiene nada que ver. Ni que yo coma sano, ni que haga ejercicio, ni que respire, ni que imagine energías de colores y haga decretos, ni que viaje a la India, ni a otros países, ni que nada de lo que haga aquí, ni que tome medicinas. Nada de eso va a hacer que yo deje de escoger al ego y escoja al Espíritu Santo. No tiene absolutamente nada que ver con el verdadero problema. Ahora bien, tenemos la experiencia. Nuestra experiencia actual es si estoy en un cuerpo, estoy viviendo este mundo, tengo familia, la tenga o no, convivimos con personas. Entonces, a nivel del mundo, a nivel del sueño, a nivel de esta realidad entre comillas, porque sabemos no es real, a nivel del mundo tenemos necesidades, tenemos hambre, necesitamos respirar, beber agua, vestirnos, tener un techo. Al nacer necesitamos tener, aunque sea un padre o una madre o alguien que nos ayude a sobrevivir. Entonces, la idea no es negar esta experiencia, sino negar la interpretación que el ego tiene de esta experiencia. La idea es darme cuenta de si estoy experimentando temporalmente un cuerpo, pero nada aquí me va a dar la paz de Dios y nada aquí me lo puede quitar. Eso es lo importante. Y lo importante es darme cuenta de que si pensé que alguien me iba a quitar la paz de Dios es porque pensé que yo le había quitado la paz de Dios a alguien. Es porque pensé que yo destruí la paz de Dios en ese comienzo ontológico de la historia del ego. Yo pensé que había asesinado a mi Padre Celestial y que ahora iba a venir de entre los muertos Dios a cobrar venganza, a asesinarme. Es la historia estúpida del ego, absurda, pero todos la creemos. Y eso no nos hace malos, no nos hace pecadores, nos hace locos. Estamos alucinando. La idea es despertar de un sueño. No tenemos que salvarnos de ningún peligro real, sino de nuestra creencia en que existe un peligro. Entonces, el único problema es creemos que la culpa es real y luego la proyectamos afuera y odiamos a todo el mundo y luego nos lo ocultamos. Nos da vergüenza o miedo admitirlo y decimos, no, yo no odio a nadie. Incluso, ya sea si alguien está negando su odio o alguien lo acepta abiertamente, es el mismo problema. Cree que es culpable. El problema ni siquiera es la culpa en sí, el problema es creo que soy culpable y la culpa no existe. Entonces,
Cuando yo me doy cuenta de que siento mucha culpa, siento mucho odio, siento mucha frustración y antes no me daba cuenta, o quizás si era consciente, eh, la idea es darme cuenta de que nada aquí me va a ayudar a resolver ese único problema y es uno solo, no son muchos, es uno. Nada de lo que haga yo en este mundo me va a ayudar a resolver ese problema. Sin embargo, y esto es lo que hay que tener claro y esto es lo que nos da consuelo, todo, absolutamente todo en el mundo nos ayuda a resolver ese problema. Parece una paradoja. A lo que me refiero es que nada en este mundo en sí, por sí mismo, tiene la capacidad de ayudarme. Pero todo en este mundo me da una oportunidad para perdonar. Es decir, para ver la culpa inconsciente que yo estaba proyectando en esa situación o en esa persona y darme cuenta, estoy proyectando una culpa falsa. El problema es que yo me creía culpable y no lo soy. Entonces, por lo tanto, si creo y hago real la culpa en mí, recordemos, no es hacerla real literalmente, pero creo que es real. Si hago la culpa real en mí, la haré real en mis hermanos, porque si yo no me perdono, inmediatamente lo voy a negar en mí y lo voy a proyectar. Esta es la dinámica del ego, estas son las defensas del ego. Es hacerte creer que eres tremendamente culpable, luego negarlo en ti y ver la culpa afuera. No es que el ego sea el villano, el ego ni siquiera existe, el ego es un sistema de pensamientos que nosotros mismos nos inventamos y al que le tenemos fe y nos queremos apegar a ello. La idea no es decir el ego es algo aparte de mí que intenta hacerme daño o controlarme, no es como la imagen que tienen en la Biblia del diablo los cristianos. El ego no es el diablo, podríamos decir que en cierta parte que sí, porque es lo que pretende oponerse a Dios. El ego pretende oponerse a Dios, pero el ego no existe, es una ilusión. Nosotros estamos imaginándolo y nos identificamos con eso. El ego somos nosotros mismos creyendo que nos separamos de Dios. Este es el sistema de pensamiento que nos inventamos y no es que realmente tenga poder sobre nosotros. Tiene todo el poder que nosotros deseemos darle. El ego no nos controla como una voluntad aparte. No es que el ego nos obligue a hacer algo. Yo deseo pensar de esta manera y eso me convierte en el ego. No es que me convierta literalmente en el ego, sino que creo que existe un ego porque yo creo que tengo la capacidad de oponerme a Dios. No me puedo oponer a Dios porque la voluntad del Hijo es la misma que la del Padre. Es necesario entender el curso en distintos niveles. Hay un nivel donde ya somos el perfecto Hijo de Dios y es el único nivel real donde somos uno con Dios y no está pasando nada. Hay otro nivel donde tenemos la mente dividida, aparentemente, no es real, pero creemos que está dividida, a pesar de que lo neguemos después y lo olvidemos. Creemos que tenemos la mente dividida, entonces creemos que podemos optar entre el ego y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la voz que habla por Dios, que es el recuerdo vigente del amor de Dios en nuestra mente. También simbolizado como Jesús, que representa lo mismo. Y a mí en lo personal me gusta ocupar ese símbolo de Jesús. Entonces podríamos decir, estoy entre hacerle caso a mi maestro ego, maestro entre comillas, sarcásticamente, y hacerle realmente caso realmente a Jesús, al maestro con M mayúscula, al verdadero maestro. Jesús ni siquiera es real, es una ilusión, así como el perdón, pero es la única ilusión que nos ayuda a despertar del sueño del ego. No es que Jesús en sí sea la única ilusión, podemos ponerle el nombre que queramos, el Buda, el yo soy, el maestro interior, la luz divina, como queramos. Pero eso que simboliza un amor que está más allá de este mundo, un amor que no es, que no tiene nada que ver con el ego, eso es el único maestro real. Es uno solo, el nombre que le pongamos es uno solo. Yo voy a ocupar el nombre de Jesús. Entonces, siempre estamos escogiendo entre el ego y Jesús. Hay un video de una conferencia donde habla en un taller Kenneth Wapnick sobre este tema y voy a intentar abajo de este video dejar el link para que lo vean. Está con subtítulo en español, hay que ponerle ahí las opciones. Aquí quien habla sobre el símbolo que representa Jesús, que representa un amor que no es de este mundo, un amor que realmente no tiene nada que ver con todo lo que podamos escoger de este mundo. Entonces la idea es hacernos amigos de
de ese Jesús, no del Jesús de la Biblia. Y no es que tenga algo en contra de la Biblia, simplemente es el Jesús de la Biblia es un Jesús dualista, un Jesús que juzga, que dice ama al prójimo, pero luego te dice que si me rechazas yo te voy a rechazar delante de mi Padre. Entonces, el Jesús de la Biblia, si bien enseña muchas cosas bonitas, no es el símbolo que como estudiantes de un curso de milagros necesitamos para despertar del sueño. El Jesús de la Biblia te mantiene en el mismo sueño, pero te hace creer que tú eres especial y que tú eres un héroe. Y no somos especiales ni héroes. No hay alguien especial o más especial que otro. Todos somos el mismo hijo, no hay una real separación. Entonces el Jesús de un curso de milagros sigue siendo una ilusión, solo un símbolo, pero es un símbolo que nos ayuda a salir de esta ilusión. Es la corrección. No es necesario ocupar ese símbolo, Jesús, ni el Espíritu Santo, pero sí, para despertar es necesario ocupar cualquier cosa que me recuerde un amor que no es de este mundo, un amor que no tiene nada que ver con el ego o con mi propio sistema de pensamientos que yo me inventé de pecado, culpa, miedo, de terror, de separación. Entonces, la idea a modo práctico, cuando yo esté con alguna persona y sienta resistencia, odio o culpa, ocupar a Jesús como maestro es recordar que mi hermano Jesús, que yo soy Jesús, que todos somos el Santo Hijo de Dios. Pero ¿cómo lo recuerdo? Primero percibiendo que le estoy viendo con el ego, le estoy juzgando, le estoy culpando, o ya sea si me culpo a mí o le culpo a él, estoy viendo con el ego porque creo en la separación, creo que somos distintos a Jesús y creo que somos distintos a Dios. Entonces primero me tengo que percatar de que estoy pensando con el ego, no condenarme, tampoco ocultarlo ni justificarlo, simplemente hablar con Jesús en mi mente y decirle, maestro, yo no sé la verdad. Si supiese la verdad no estaría aquí de partida, no creería estar aquí. Si supiese la verdad tendría paz y no la tengo. En esto hay que ser honestos, no fingir que tenemos paz. Si seguimos fingiendo que tenemos paz, nunca vamos a tener la real paz, esa paz que no es de este mundo, esa paz que representa a Jesús. La idea es ser honesto. En una parte al comienzo del texto Jesús dice que no nos tenemos que ocultar nada el uno al otro. No porque ocultarle algo a Jesús sea pecado, no es que tengamos que confesar nuestros pecados con Jesús, no existen los pecados, no es eso. La idea de no ocultarle nada a Jesús es no esconder mis pensamientos del ego, porque si los escondo los protejo, si escondo mis pensamientos de odio y de culpa los mantengo, y eso no me hace feliz. Eso es lo que tenemos que tener claro. El ego no nos hace feliz. ¿Por qué? Porque el ego no existe. Lo único que es real es la felicidad de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios. Y si escojo algo que no tiene nada que ver con la verdad, no voy a experimentar la verdad, es decir, no voy a experimentar la paz. Suelo decir que hay dos puntos esenciales en el estudio de un curso de milagros. El primero es darse cuenta de que el ego es nada, no existe y no es real y no tiene ningún poder sobre nosotros. Y el segundo punto es no subestimar nuestra creencia y nuestra fe en el ego y nuestra resistencia al amor de Dios. Por eso es que se requiere demasiado, mucho trabajo en examinar honestamente nuestra propia mente y darnos cuenta de cuánto le creemos al ego. ¿Por qué? Porque uno fácilmente podría decir, no, yo sé que tengo que seguir a Jesús, al Espíritu Santo y no hacerle caso al ego. Y luego seguimos con la misma culpa, la misma frustración y el mismo odio y juzgando a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Que acaso no lo tenemos bien claro el propósito? Lo que pasa aquí es que no nos estamos dando cuenta o no queremos ver toda la fe y la lealtad que le tenemos al ego. Creemos que el ego es nuestro Dios y todo lo que nos diga le creemos fielmente. Y el ego nos dice, tu hermano es el malo. Y más profundamente te dice, pero es que tú eres el malo, pero digamos que tu hermano lo es. Entonces nada de lo que diga el ego es real. El ego te va a decir que sí o sí tiene que haber un malo, tiene que haber un culpable. Y que en el fondo todos somos pecadores aquí y nadie se salva del pecado. Pero el ego miente. Si lo que te diga la voz de tu interior no es que solo el amor existe y solo el amor es real, entonces es el ego. La idea no es sentirse culpable, sino examinarlo honestamente, con calma, con serenidad. No es llegar y salir corriendo y decir, Jesús, mira, estoy pensando con el ego, toma, lo dejo en tus manos y yo arranco. Y Jesús no va a hacer nada porque no le estás entregando nada.
Jesús sabe que el ego no existe, pero yo no lo sé y yo soy el que tengo que examinar el ego hasta darme cuenta de que no existe. Yo soy el que tiene que examinar honestamente todas mis ilusiones para deshacerlas. Esto es entregárselas a Jesús. Esto es dejar de ocultarle mis pensamientos a Jesús. Por eso es que tenemos que hacerlo todo con Él, con el Maestro interior. Recordemos, al final del viaje vamos a recordar que Jesús y yo éramos el mismo, que todos mis hermanos eran Jesús y que ni siquiera existía un Jesús como cuerpo. Ni el cuerpo que yo tengo ni el cuerpo que tiene mi hermano, no era real, nada de esto era real y era todo un sueño, y el único Hijo de Dios, el Cristo que somos todos, ya era uno con el Padre en el cielo, donde ni siquiera existe un Padre y un Hijo, sino que existe solo un amor infinito que realmente no es de este mundo ilusorio. Aquí no se puede experimentar el amor por mucho que queramos. A lo más podemos experimentar la tranquilidad que nos ofrece el perdón. Y el perdón es el reflejo del amor de Dios. El perdón sigue siendo una ilusión, pero es la corrección a nuestra ilusión de pecado, culpa y miedo, castigo y ataque. Entonces la idea, volviendo al tema inicial, es ver el único problema, es mi creencia errada, mi elección a favor del ego, mi elección a favor de la culpa, es hacer la culpa real porque hice real la separación. Ese es el único problema. El problema no es el presidente, el gobierno, el coronavirus, no es mi papá y mi mamá, mis hermanos, mi pareja. El problema no está afuera, el problema es yo escogí mal a mi maestro y puedo volver a escoger a Jesús en su lugar, escoger un amor que no es de este mundo y con ese amor mirar a todos mis hermanos y que ese amor me cuente sobre la verdad del Hijo de Dios, que me diga cuán inocentes, cuán santos e impecables son todos mis hermanos y a través de ellos yo sepa cuán santo, inocente e impecable soy yo porque somos uno solo, porque Dios tiene un solo Hijo.